Mind, AWOL, one pop-up target, 01010. Go fast, direct the radar. Buenas noches a todos. Malvinas, la última batalla por la independencia. Este año, como le dijimos el programa anterior, el subtítulo, digamos, sería La guerra que no nos contaron. Bueno, veíamos recién en la presentación, voy a tratar de ir por parte porque tengo mucha información que me han dado la gente de producción. El video que le mostramos al principio es minutos más, minutos menos lo que le vamos a contar en el tema central. La adquisición que hubo por parte de Argentina, en aquel momento, estamos hablando de 1982, pleno conflicto, de los misiles Exocet. Un aparato electrónico de última tecnología en ese momento que permitió un desenlace distinto de la guerra. Por un lado, digamos, Argentina había comprado muy pocos en ese momento, bueno, necesita más en pleno conflicto. Y bueno, por parte, digamos, de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, ven en tiempo real cuál era la verdadera tecnología que había detrás de ese misil. Como le decía, en el programa del día pasado, el programa de ayer, como le decía, estuvimos viendo un poco lo que había sido el apoyo de Rusia en la guerra de Malvinas, en el conflicto por el Atlántico Sur. Un dato que por ahí no estaba un poco escondido, digamos, es una información que salió a la luz hace relativamente muy poco, publicado en un libro de una persona que escribe para la Armada Argentina. Quiero hacer hincapié, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque 33 años después Argentina está envuelta prácticamente en una situación similar a la que estaba en ese momento. Como todos saben, ha salido hace relativamente pocos días, ahora unos 5 días más o menos, la información ya oficializada por el Ministerio de Defensa de la intención de comprar una plaza de 25 aviones de origen chino a Rusia por las relaciones que tiene nuestro país en el ámbito comercial respecto de China y Rusia puntualmente. De esto, bueno, se venía barajando esta información hace mucho tiempo ya. Sinceramente había que chequearla, había que corroborarla, pero bueno, personal militar que vino a grabar en parte el programa con nosotros y una de las fuentes de información que tenemos nosotros en Córdoba nos ha confirmado puntualmente de que Argentina estaría comprando a la brevedad esta plaza de aviones. Digo esto por el hecho de que en el diario The Sun, que es un diario de origen inglés, no sé si están saliendo las imágenes en la pantalla, este diario de habla inglesa, que es, le diría algo así como el Clarín de Inglaterra, está poniendo ese título, We Be Gotcha Bags, o sea, quiere decir, palabras más, palabras menos, debemos volver a volver. Un juego de palabras que están haciendo respecto de reforzar por parte de Inglaterra la guarnición militar que hay en las Islas Malvinas, instalada ya hace 33 años después del conflicto del 82. Esto cada día se va reforzando cada vez más. Bueno, aparentemente por la relación comercial que hay entre China, Argentina y Rusia, la compra por parte de nuestro país de estos aparatos llevaría a los ingleses a reforzar el material bélico que tienen instalado en la guerra de Malvinas. No se sabe a ciencia cierta si puede haber un conflicto o no, esto sería entrar en la futurología. Lo que sí estamos diciendo es la información de lo que ha adquirido en estos últimos días el Ministerio de Defensa respecto de armamento, que venía postergado, una compra de hace muchos años. Bueno, negada a los norteamericanos en un momento, ya ahora confirmado por parte de los rusos y los chinos, con dos países que tantos negociados tienen con el nuestro en los últimos años. No me quiero extender tanto porque hay mucha información para el día de hoy. En el día de ayer también me parece que le tiré como una batería de información que por ahí no tenía. Bueno, hoy vamos a hacer lo mismo.
Así que vamos a pasar rápidamente a los temas del día, que en este caso van a ser... En los temas del día vamos a tener hoy el infograma del conflicto para que sigamos entendiendo los hechos y personajes vinculados al conflicto en el Atlántico Sur. Vamos a tener también el Triángulo de las Malvinas, un título que por ahí es un tanto capcioso, ¿no? Se lo puse así a propósito para que pudiera entender lo que le vamos a contar en el informe central. Desde la negación de Francia hasta la entrada en el mercado negro por parte de Argentina para la compra de los misiles. Y como tercera parte del programa vamos a tener el apoyo de Perú, el plan de paz de Belaúnde Terry y el traspaso de la compra de misiles Exocet por parte de Perú a Argentina. Esto tiene relación también con lo que le dije recién del Triángulo de las Malvinas, que es el informe que le vamos a mostrar en el día de hoy. Esto es en cuanto a los temas del día. Como le decía recién, bueno, vamos a ver el tema del conflicto de 1982, Malvinas puntualmente. Para aquellos memoriosos que se acuerdan, como le dije ayer, los personajes principales que había en ese momento y ya para los de la generación mía o un poquito más adelante también, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento con los hechos y personajes que había respecto del conflicto. Como le dije, le mostré en el día de ayer. Los principales en este conflicto eran, por un lado, Margaret Thatcher, que respondía al Reino Unido. Por otro lado estaba Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el personaje que teníamos desde como representante, digamos, presidente de facto en ese momento en Argentina. Pero bueno, hay otros personajes que los vamos a ir tocando en los distintos programas. Ayer tocamos a algunos, hoy vamos a tocar los que tienen que ver con el tema central del día de hoy. ¿Quiénes son los principales de aquel momento? Vamos a empezar por nada más y nada menos que Fidel Castro. ¿Cuál era la relación que tenía Fidel en ese momento con respecto a Argentina? Bueno, las negociaciones que estaban a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, que también lo mostramos ayer, como lo era Nicanor Costa Méndez, necesitaba el apoyo de un país que no estuviera ligado ni a Estados Unidos ni a Inglaterra. Entonces, por una cuestión más que nada latinoamericana, de acuerdo al Tratado Iberoamericano, que lo recordamos también ayer, se lo recuerdo para el día de hoy, era un tratado que habían firmado los países de todo el continente americano por una mutua ayuda en el caso de ataque en cualquiera de las repúblicas que lo conforman. En el caso de 1982, que le tocó a Argentina, Estados Unidos se negó en cierta manera a apoyar a Argentina, entonces Costa Méndez sale desesperado prácticamente a buscar el apoyo de aquellos países que estuvieran en contra de Estados Unidos, siendo él un acérrimo anticomunista. Bueno, Castro, ¿qué es lo que va a permitir? Hacer un nexo entre los rusos, que fue el informe que le mostramos ayer. Lo voy a guardar a Fidel Castro, no voy a hablar mucho de él. Lo que sí voy a tocar en esta parte es François Mitterrand, que era el presidente de Francia en ese momento. Aquí lo tengo a François. Me voy a quedar de este lado para no taparlo en la foto. Como le decía, era el presidente de Francia en ese momento. En realidad es un presidente que por su periodo constitucional le va a tocar lidiar tanto con la dictadura militar como con el primer gobierno democrático, el retorno a la democracia, como lo fue con el doctor Raúl Alfonsín. Mitterrand, ¿cuál era la relación que tenía en ese momento? Ya desde 1979 tenía relaciones comerciales con nuestro país y sobre todo con las Fuerzas Armadas para vender material bélico de última generación. En ese momento el primer encargo que se hizo en 1979 era de los aviones Mirage de construcción francesa y de la versión aeronaval que era el Superintendent. Le quiero entrar en contexto un poco de lo que era en ese momento adquirir ese material. Era última generación. Malvinas es considerada una de las primeras guerras electrónicas del siglo XX. Quiero que me entienda eso. Había material en prueba y había material ya corregido que andaba bien, que lo habían iniciado los franceses. Argentina va a estar envuelta en toda una contienda comercial y militar por parte de Francia para poder adquirir los misiles Exocet. Eso ya se lo voy a contar, téngame paciencia, se lo voy a contar en la parte central del programa. Mitterrand, como le digo, va a quedar al medio. ¿Por qué?
porque tenía relaciones comerciales con Argentina en cuanto a la venta del material bélico. Le digo otro dato, los únicos que teníamos esa tecnología hasta 1982 era Francia y Argentina. Nadie más tenía esa tecnología. Entonces, en cierta manera, Argentina actuaba como un país satélite de la OTAN, de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que eran los países que estaban del lado de Estados Unidos y del lado de Gran Bretaña. Como le decía, la tecnología la venía a estrenar en ese momento Argentina. Mitterrand va a quedar en el medio por el hecho de que él vendía a nuestro país tecnología, pero desatado el conflicto, se va a quedar en una posición de decir, no le puedo vender más nada a Argentina porque estoy traicionando a la OTAN. Años después, bueno, Mitterrand volvió a nuestro país, una visita oficial ya en el gobierno de Alfonsín. Curiosamente lo custodió pilotos que estuvieron en Malvinas cuando vino en la aeronave de Air France, el Concorde, en aquel momento la aeronave con la que recorría todo el mundo en cada una de sus visitas. Lo voy a guardar a Mitterrand, me voy a ir en este caso a quien lo tengo acá anotado, una persona, a ver, es el nexo de la guerra, es el punto de quiebre del conflicto. Ya lo voy a explicar por qué, me voy a tener que agachar para señalarlo, como lo es Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, que era presidente de Perú en ese momento, tiene un gesto bastante bueno con nuestro país, le voy a decir por qué. Primero principal, Belaúnde Terry tuvo dos gobiernos, tuvo gobierno en dos periodos. En el primer periodo le toca lidiar con la dictadura de Lanusse y la de Onganía en nuestro país. En pleno desarrollo de la dictadura, ya Lanusse, tratando de establecer con los partidos políticos de ese momento un traspaso a la democracia, Belaúnde Terry viene a oficiar y a aconsejar acerca de ese tratado. Viene a aconsejar desde la parte democrática cómo debería hacer Argentina para poder pasar tranquilamente a una democracia constitucional, a una presidencia constitucional en ese momento y dejar detrás un gobierno de facto. ¿Qué era lo que le ocurre en 1982 cuando él era presidente? Pues es la única persona que hace un tratado de paz, que ofrece a la ONU un tratado de paz. ¿Qué era lo que él pretendía en ese momento? Había planteado, por un lado, el retiro inmediato de tropas. Se tenían que ir tanto los ingleses como nosotros de Malvinas. Plantea 2 países de cada lado como garantía. Y en una tercera instancia, que la ONU oficiara como mediador para una soberanía compartida. ¿Qué pasa? Cuando lo plantea Belaúnde Terry en ese momento al plan de paz, Malvinas ya estaba en pleno desarrollo. A los ingleses ya venían en viaje, como le mostré ayer. No les convenía volver. Y por otro lado, Argentina, recordemos la dictadura militar con un fuerte apoyo del pueblo en ese momento por la gesta de recuperación que había tenido con Malvinas, no se iba a echar para atrás tampoco. Entonces Belaúnde lo que hace es plantear este plan de paz ante la ONU. Lo va a aconsejar en cierta manera también a Nicanor Costamendi de que Haig era una persona que a lo único que venía al país era hacer lobby y a retrasar nuestra llegada y transporte de tropas a Malvinas. Bueno, hay que tener acá un punto y aparte con Perú. Hay que reconocer la cuestión, digamos, el lazo latinoamericano que tiene Perú con nosotros. ¿Por qué? Porque en pleno desarrollo de la guerra ofrece material bélico y ofrece tanto la parte diplomática como la parte militar. El año pasado en uno de los programas le mostramos de que envió una plaza de 10 aviones que cruzaron desde Perú hasta Argentina. Hubo todo una trastienda, no me sale la palabra, por ahí no le quiero decir tan en lunfardo, pero era bastante importante, digamos, el hecho de poder pasar por Bolivia sin que lo detectaran a eso. Era una complicación importante en ese momento. Entonces, lo que hace Belaúnde Terry es poder hablar con el presidente de Bolivia para que pudieran cruzar los aviones hacia Argentina para después trasladarse hacia el Atlántico Sur. Bueno, con toda esta información de Belaúnde Terry, lo vuelvo a su lugar y vamos a tocar también una persona que por ahí me voy a mover un poco porque la estaba tapando, como lo era Muammar Gaddafi. Gaddafi en ese momento era el presidente de Libia, era una persona que estaba ligada también a un gobierno militar
él era uno de los tantos dictadores de África, ¿no? Del continente africano, que en cierta manera tenía la venia de los soviéticos también. Él no compartía con el imperialismo norteamericano ni el imperialismo inglés, entonces estaba prácticamente del lado de los rusos. ¿Qué es lo que va a permitir Gaddafi puntualmente con Argentina? Algo que le mostramos el año pasado. Argentina tuvo que ir a buscar material bélico que le ofreció desinteresadamente Gaddafi por el solo hecho de enfrentarse al Imperio Británico. A un punto de tenerlo en cuenta. Por supuesto que hubo que pagar un dinerillo por el favor de Gaddafi, pero vuelos de aerolíneas argentinas tuvieron que ir a buscar el material bélico hacia Libia en aproximadamente 4 viajes y un quinto que hubo a Tel Aviv en Israel. Algo que ya lo vamos a tocar en su momento también, el apoyo de Israel a la Argentina en ese momento. Como le decía, Gaddafi va a donar armamento para Argentina para que se pudiera suministrar a las tropas que estaban instaladas en Malvinas en ese momento. Gaddafi murió hace relativamente poco tiempo. Sinceramente no comparto la mediatización que hubo con su muerte porque estuvo todo armado básicamente por los norteamericanos. A Gaddafi lo terminan matando cuando estaba saliendo de su mansión y a los 2 minutos ya estaba subida en internet la foto tirado él sobre la calle, muerto enfrente de su mansión. Lo voy a dejar a Gaddafi y voy a entrar un poco en lo que es el tema central que tenemos para esta noche, como lo es la adquisición de los misiles Exocet. A ver, voy a hacer un punto y aparte también en esto. Hablar de material bélico no es ser loco la guerra, ni es ser belicoso tampoco, sino que lo que le vamos a mostrar acá puntualmente es un informe de la necesidad que tenía Argentina de darle un cambio a la guerra. Le voy a explicar por qué. Como le dije hace un ratito cuando tocábamos a Mitterrand, Mitterrand vendía la tecnología. Era tecnología de punta en ese momento. Eran pocos los países que accedían a esa tecnología. Uno de ellos era nuestro país, Argentina, puntualmente, no tanto la Fuerza Aérea, sino la Armada, que era la que tenía el fino de la tecnología en ese momento. Lo que estamos viendo en pantalla es más o menos cómo era la forma de este aparato. ¿Por qué era tan codiciado por nuestro país? Por el hecho de que Argentina había adquirido una plaza de 5 en ese momento, de manera experimental, vamos a llamarle. Adquiere 5 de esos aparatos y 5 disparadores, es decir, que eran los 5 aviones que iban en ese momento. ¿Por qué? Porque a ver, se lo voy a explicar un poco más casero. El misil tiene un código y el avión tiene otro. Cuando el avión y el misil se les carga el mismo código, se puede disparar. Si no, es comprar por un lado una cosa o por otro lado otra. Lo que estamos viendo ahí era el avión que compraba la Armada en ese momento, que era la versión Super Etenda. Ahora, la cuestión que había en juego era de que Argentina había adquirido en 1981, en noviembre, 5 de estos aviones y 5 de estos misiles, ya con intenciones de ir a Malvinas. ¿Cuál era el problema que había de fondo? De que la OTAN en cierta manera se olfateaba, vamos a decir, cuál era la intención que había por parte de Argentina. Entonces retrasa la llegada de otros 10. A ver, nuestro país había comprado 5 y después compró otros 10. Había una plaza total de 15. Eran 15 misiles y eran 15 aviones. Cuando se desata el conflicto, Argentina queda con una posición, digamos, a ver, lo podemos señalar como una estafa a esto. ¿Por qué? Porque nuestro país pagó por esos 15 aparatos. Francia le entregó 5. ¿Y la plata de los otros días dónde está? Se la quedó Francia. Entonces calculamos que han financiado parte de la guerra del lado de ellos con nuestro dinero. Hay toda una operación el 2 de abril respecto de cómo se financió la guerra y cuál fue el dinero que se sacó en el exterior para poder pagar esas cosas. Ahora, cuando Francia no vende los misiles, no puede entregar los misiles, Argentina ya estaba en pleno desarrollo con el conflicto de Malvinas. Inglaterra sabía cuál era la peligrosidad de tener esa tecnología, y más que la tuviéramos nosotros.
que en ese momento creían, sostenían, digamos, que éramos un país subdesarrollado y que no teníamos ni siquiera la capacidad de poder desarrollar los códigos binarios para poder compatibilizar el avión con el misil. Bueno, hay un informe de la Armada que cuenta también cómo es que se logran programar tanto el software del misil como el software del avión. Ahora, hay toda una operación, como le dije, ¿por qué le hablé de esta? Porque esos 10 misiles y esos 10 aviones se los queda a Francia. Entonces la Armada va a mandar al vicealmirante Corti, que era una persona que tenía la Armada como agregado en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la parte militar, para negociar en Francia la entrega de esos misiles. No lo va a poder hacer Corti. ¿Por qué? Porque hay una operación al estilo James Bond por parte de los ingleses para sabotear la operación de Corti. Corti, ¿qué es lo que pasa? Cuando se desata el conflicto, Corti va, negocia los misiles, Francia no quiere entregar los misiles a nadie que tuviera relación con Argentina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Corti? Va a llamar a Perú, que es lo que le vamos a mostrar en el informe el día de hoy. Va a llamar a Perú y Perú de por medio va a ir con plata girada desde Argentina otra vez a comprar los misiles a Francia. Está saboteado esta operación por parte de los ingleses para que no puedan adquirir los misiles. Se van a quedar los franceses con la plata de 10 aviones y 10 misiles y los ingleses se van a quedar con la plata que se les giró de Perú a Inglaterra para poder comprar el resto de la plaza, ¿no? O sea, no le digo que estos ingleses no tenían relación con la Armada inglesa, eran gente que estaba en el mercado negro, ¿está? Pero bueno, no le quiero meter toda esta información de golpe como para que la entienda un poquito. ¿Qué es lo que pasó en primera instancia? Inglaterra va a realizar una operación que tiene que ver con la captura de esos misiles que tenía Argentina. Y esa operación se llamaba Mikado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Salir desde la isla de Ascensión, llegar a nuestro país, puntualmente a la isla de Río Grande, para llegar con 2 aviones, su grupo táctico que era el SAS en ese momento, y sabotear a la base de la Armada para capturar 3 de los misiles que había en ese momento en la base de San Julián, que ya estaban programados, ya habían logrado, Argentina ya había logrado programar los misiles compatible con los aviones. Ese plan era un plan, digamos, prácticamente un toque y me voy, vamos a decir. Pero ¿cuál era el problema? No podían hacerlo de esa manera. Cambian el plan a último momento. Entonces, desde el HMS Invincible, que era un portaaviones que ya estaba instalado en Malvinas, van a largar uno de los helicópteros con la misma función. Llegar a la base de Río Grande, capturar los misiles, matar al que se le cruzase y traer de vuelta los misiles al barco. ¿Para qué? Para dejar a Argentina sin la capacidad de poder disparar contra la flota británica. Uno de los pilotos más experimentados de la RAF, la Royal Air Force en ese momento, va a ser el encargado de pilotear este helicóptero, pero se va a topar con esto. Va a encontrar en primera instancia como si fuera la señal de una bengala. Esa bengala, que en realidad no era una bengala, sino que era una base petrolera argentina, una plataforma que había instalada en el sur, en ese momento de YPF. Entonces, viendo la posibilidad de que hubiese una fuerte custodia en ese lugar, deciden desviar el curso e entrar por otro lado a Río Grande. ¿Cuál es el problema que van a tener? Primero, un fuerte viento. Segunda, una espesa neblina. Y tercero, la falta de combustible por parte del helicóptero. En ese momento se van a ver obligados a abortar la misión. No van a poder llegar a San Julián. ¿Por qué? Porque uno de los barcos de la Armada, el Ara Bouchard, ya había detectado a este helicóptero en el aire y ya había iniciado una contramisión para poder capturar el helicóptero. Entonces lo que van a tener que hacer es trasladarse a Chile. Y de Chile se van a trasladar finalmente hasta Punta Arenas y van a buscar destruir el helicóptero. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Aterrizan en Punta Arenas. Ellos van a lograr aterrizar. Llegan prácticamente sin combustible. Cuando llegan al helicóptero, desde el HMS Invincible le ordenan destruir el helicóptero para que no haya un problema diplomático aún más grave entre Argentina y Chile. Cuando terminan de desplazar el helicóptero hacia el suelo, le ordenan destruir el helicóptero para que no haya un problema diplomático aún más grave entre Argentina y Chile. Cuando terminan de desplazar el helicóptero hacia el suelo, le ordenan destruir el helicóptero para que no haya un problema diplomático aún más grave entre Argentina y Chile.
al helicóptero lo incendian y debido a la gran cantidad de gente y prensa que llegó a ese momento al día siguiente, una topadora de vialidad chilena va a ser la encargada de tapar cuanto rastro del helicóptero hubiese. ¿Cuál era la principal función que tenía esta misión por parte de los ingleses? Capturar los misiles. A ver, si los ingleses se dignaron a hacer una sola misión para llegar y sacar algo que teníamos nosotros, es seña que era algo sumamente peligroso para ellos y más si lo teníamos nosotros en nuestras manos. Lo que le vamos a mostrar a continuación, bueno, si bien acá la producción me acota un poco, tanto que he hablado del misil Exos en estos minutos de programa que llevamos, ¿cuál es la relación? ¿Sabe de dónde viene ese nombre? De un pez. Un pez que tiene la capacidad de salir del agua, levitar unos centímetros y volver a meterse al agua. ¿Cuál era la relación que existía entre este concepto? Era que el misil lo que podía hacer al programarse era largarse de la aeronave, pegarse al ras del agua y ahí obviar cuanto efecto de radar pudiera haber por parte del enemigo. Entonces llegaba prácticamente de sorpresa. Esto es lo que estamos viendo ahí, muy graciosa, digamos, la analogía del pescadito que va volando, vea prácticamente cómo va al ras del agua. Bueno, cuando veamos en instantes nada más el lanzamiento de uno de estos misiles, va a ver prácticamente que va al ras del agua como ese pez. Le vuelvo al tema central. ¿Por qué Inglaterra quería recuperar los Exocet? Por el hecho de que eran peligrosos era una tecnología que no debía estar en nuestras manos. Era muy peligroso para ellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como le dije hace un ratito mientras estábamos en el infograma, a ver, nosotros no podíamos comprar más. Se habían quedado con nuestro dinero. Entonces necesitábamos un nexo que fuese a negociar a Francia para comprar el resto del armamento que nosotros habíamos pagado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Ministerio de Defensa se comunica con Perú, con la misma dependencia, Ministerio de Defensa de Perú. Y se le va a encargar que ellos compren los misiles y nos los manden a nosotros. A ver, nosotros giramos la plata a Perú, Perú va, compra en Francia, Francia entrega y Perú entrega a nosotros. ¿Por qué? Porque ya la guerra ya estaba en un desenlace. ¿Y sabe qué era lo más feo de todo esto? De que ya habíamos hundido el Sheffield, que era el buque más moderno de la flota británica en ese momento. Era la muestra de tecnología viva que había. Y Estados Unidos estaba fabricando buques del mismo tipo. Entonces decían, a ver, si esta gente nos acaba de hundir el buque más moderno con esta tecnología, cortemos para que no haya más esta tecnología por parte de esta gente. Entonces Argentina se ve obligada a buscar un nexo, que fuese alguien a negociar. Corti fue, a Corti no le dieron nada. Entonces van a ir 2 militares de Perú. ¿Qué es lo que le vamos a mostrar ahora? ¿Cuál fue la negociación que hubo por parte de Perú para la compra de los misiles? Bueno, puntualmente las personas que van a ir son Osvaldo Saravia y José Espinosa. Osvaldo Saravia era en ese momento un experimentado piloto, era jefe de la Fuerza Aérea, y José Espinosa, como le digo, era la persona que era la principal cabeza del Ministerio de Defensa en ese momento, y era el que estableció el lazo entre Argentina y Perú. Después, como ya lo vamos a ver en el informe, no se puede adquirir del todo esto, terminan enviando los aviones. Pero bueno, no quiero ampliar más en esto. Vamos a ir a lo que nos decía la gente de Cuarto Poder, que es un programa que han preparado en Perú y que tocaron puntualmente este tema. Este video oficial, que fue elaborado hace apenas un año, confirma la importancia que representaba para Argentina adquirir más de esos ansiados misiles durante la guerra. El problema era que en ese momento se había decretado un embargo de armas. Los argentinos no podían comprar directamente material de combate a ninguna potencia extranjera. Es por eso que buscaron un mecanismo para evadir el embargo. Los ojos se posaron en Perú,
y más precisamente en el apoyo peruano en Washington. Oficiales argentinos en Estados Unidos pidieron una operación triangulada, es decir, que se comprara como si fuera para la Fuerza Aérea de nuestro país, para luego desviar el material hacia Argentina. Mostraron una gran cantidad de dólares. Ellos hablaron de 12 millones. El dinero lo llevaban en una maleta. Ahí llevaban los 12 millones. Yo les dije inmediatamente que yo no podía hacer una adquisición de ese volumen por razones obvias, pues, ¿no? Porque ese volumen solamente lo podía manejar la superioridad. El general Espinosa preguntó a los oficiales argentinos si estaban dispuestos a viajar a Lima para tratar de obtener los permisos del alto mando de la FAP. Los argentinos, desesperados, respondieron que sí. Sabían que los misiles Exocet eran vitales si deseaban mantener a raya a la poderosa armada inglesa. A partir de entonces, se elaboró una directiva secreta a la que se llamó Celeste y Blanco, por los colores de la bandera gaucha, y cuyo objetivo principal era la adquisición de 12 misiles Exocet AM-39, una operación de 12 millones de dólares. Era estrictamente secreta, era más que secreta, estrictamente secreta. Entonces no podíamos hablar ni por radio, ni mandar telex, ni por teléfono, porque automáticamente los servicios secretos de los americanos nos iban a detectar. Era una misión que duda cabe, de alto riesgo. De haber sido detectada, habría comprometido seriamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, por supuesto, con el Reino Unido. En Estados Unidos se comenzó la operación encubierta y hasta se eligió al proveedor de las armas. Por ello, el general Espinosa comisionó en esa importante labor al coronel FAP Osvaldo Saravia Peña. Él era el indicado para transmitir al alto mando de la Fuerza Aérea el temerario requerimiento argentino. Saravia es un oficial destacado, fue espada de honor de su promoción y ocupó siempre el primer puesto en cada proceso de ascenso en la FAP. Ha sido comandante en unidades de combate y también de servicios. Además, tiene como segunda especialidad la de armamento aéreo. Bueno, lo que veíamos hasta ahí era cuál era la misión que se le encargaba a Perú para poder adquirir esa plaza de 12 misiles. Quiero que me entienda una cosa, a ver, como para que entremos en contexto y con toda la información que hay. Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Francia no nos quiere vender los misiles. Francia no puede, cortar relaciones con Inglaterra, pero tampoco con Estados Unidos. Perú tenía una extensa relación con Estados Unidos. Belaúnde Terry era un diplomático. Entonces no pueden cortar la relación con ellos. Nosotros estábamos peleados con los más grandes. Nadie nos prestaba nada. Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan. El tamaño de la operación que hubo en ese momento para poder adquirir eso. Ya se había probado, ya estaba probado de que el misil funcionaba. Habían hundido el Sheffield con dos. Uno en la proa y otro a mitad en el cuarto de máquina. Se iba a tratar de seguir perfeccionando el sistema. ¿Cuál es el que se va a hundir? El Atlantic Conveyor. Pero yo les voy a contar de eso. ¿Qué personaje, no? José Espinosa y Osvaldo Saravia, perdón. En ese momento, que son personajes de la Guerra de Malvinas que permanecen en el anonimato. Han estado hasta no hace muchos años no contando de esta misión, y el programa del cual, digamos, hemos podido extraer estos fragmentos tiene que ver con el poder salir a la luz, de contar esas cosas que estuvieron guardadas tantos años. Vamos a ir con parte del informe. ¿Qué cosa le pidió su jefe, el general Espinosa, a usted, coronel? Que llevara un oficio en el cual se explicaba el concepto de la operación solicitada por los argentinos y se pedía la aprobación. Ese documento era dirigido al comandante general de la Fuerza Aérea, que en ese entonces era el general Boluarte. Y traté de entrevistarme con el general Boluarte, pero me difirió hacia el general Slatter, y de ahí el general Slatter me comunicó que ya todo estaba aprobado y autorizado y que debería presentarme a la Dirección de Economía para hacer el trámite de la carta de crédito.
Esta es la carta de crédito de aquella operación militar clasificada como secreto de Estado. El documento, elaborado por el Banco de la Nación y fechado el 7 de junio de 1982, estipula que los 12 millones de dólares provenientes de Argentina salieron de la cuenta del Ministerio de Aeronáutica peruano a favor de Defensa Establishment, la empresa vendedora de los misiles, y cuyo domicilio estaba ubicado nada menos que en Liechtenstein, un pequeño país europeo conocido como un paraíso fiscal. Esta carta revela además detalles sumamente importantes sobre la forma en que se disfrazó desde el principio la compra de los misiles. Bueno, vio, hasta ahí me va siguiendo con el informe. Vio que no es nuevo la costumbre de llevar mucho dinero en un bolso y de poner todo a nombre del Banco de la Nación. Bueno, respecto de lo que estamos hablando de la compra de los misiles por parte de Argentina, bueno, se le va a encargar semejante misión a estos dos personajes, ¿no? Que pusieron en juego, yo diría, su carrera también, respecto de la compra de los misiles. La operación sigue, así que vamos a seguir con el informe también. ¿En la carta de crédito consignaba de que se trataba de la compra de 12 misiles Exocet? No se podía poner esa información en una carta de crédito. ¿Y qué se estaba comprando supuestamente entonces? Otros materiales, como eran unos 24 equipos de abastecimiento de combustible. Otro aspecto curioso es que uno de los requerimientos establecía el desembolso de 9.600.000 dólares, es decir, el 80% del total, una vez que el representante de la FAP firmara el documento de inspección y recepción del material en Francia. El resto, según el documento, se cancelaría una vez que los misiles llegaran a Lima. Con la aprobación de las autoridades civiles y militares de la época, el coronel Osvaldo Saravia partió ese mismo 7 de junio a Francia para reunirse con los oficiales argentinos comisionados para la operación. En Francia, el plan de trabajo con los argentinos se concentró en 2 puntos. El primero, la inspección de los misiles, y luego, el transporte del armamento hasta Lima. El embarcar por vía comercial misiles bajo embargo sería algo imposible. Tenía que hacerse en una operación especial. Para lo cual los mismos argentinos pensaron hacer traer sus propios aviones de transporte, su propio personal, su propia gente para hacer una operación especial de transporte de material de guerra subrepticio, de forma ilegal y en forma que absolutamente secreta. Bueno, ahí lo que nos estaba contando Osvaldo Saravia era también, hay otra costumbre, ¿no? Argentina de por medio, que era dibujar los números. O sea, te pido tal cosa, pero mándame, figuraba otra cosa, ¿no? Que eran los equipos de combustible. Él contaba puntualmente al final de que nuestro país estaba dispuesto hasta a mandar los aviones para buscar los misiles. Bueno, eso va a ocurrir, lo que le conté en el infograma, con el ofrecimiento que hace Gaddafi, que es un ofrecimiento similar. Nada más que no había la misma tecnología, o sea, Gaddafi tenía otro tipo de tecnología, eran misiles de origen ruso, no eran compatibles con lo que nosotros teníamos en ese momento, no sabíamos usarlo, en cambio esto sí, entonces era importante tenerlo. Y aparte ya estaba demostrando el éxito que tenía en pleno desarrollo de la guerra. Vamos a seguir con lo que nos cuenta Osvaldo Saravia y José Espinosa también acerca de cómo hacen ellos para ir a buscarlo puntualmente a Francia. Fue toda una operación tipo James Bond. Todos camuflados, todos asustados. Los argentinos no querían dar cara. Por último dijeron de que ellos no podían participar. Por orden superior, no pudieron conseguir los pasaportes que se requería para que puedan ingresar al lugar donde estaban los misiles. ¿Qué pasaportes eran esos? Tenían que ser pasaportes peruanos. Los militares argentinos iban a hacerse pasar por ciudadanos peruanos con la finalidad de estar seguros de lo que estaban comprando. Y como no podían aparecer con su nacionalidad original por el embargo impuesto, decidieron suplantar nombres y países de origen. Pero algo falló en el camino. Me dijeron, no podemos asistir, así que vas a tener que ir solo. Saravia tenía motivos para estar nervioso. Después de pensar 100 veces, aceptó ir solo a la inspección.
pues era la parte final de su labor secreta y considera aún hoy que de esa operación dependía el éxito de la guerra. El contacto con los proveedores parecía una escena arrancada de una película sobre la mafia. Me citaron en un punto de París la portada de Bouguerat, que es uno de los puntos muy conocidos en París. Y yo estaba en la calle esperando que pasen ellos y aparecieron. Ahí es donde me dijeron que me pusiera mi venda y partimos. Yo supongo que era hacia el sur, porque simplemente era en la tarde y tenía el sol a la derecha. Después de aproximadamente 3 horas de recorrido, llegaron a los almacenes donde se encontraban los ambicionados misiles Exocet. Entonces, la tensión entró en escena. Los franceses se negaron rotundamente a hacer prueba alguna. Eso iba a tomar demasiado tiempo, le dijeron, pues se tenía que hacer con varios técnicos. Sarabia estaba solo y, para colmo, los franceses no confiaban en que el oficial peruano pudiera manejar dichos bancos de prueba. Decidieron limitarse a ejecutar el trámite burocrático. Observar los misiles, contarlos y punto. Firmé el documento y se lo entregué al proveedor. Con la firma del documento que hace Sarabia, se va a terminar su carrera militar también. ¿Por qué? Al acceder al mercado negro, y él, al ser el encargado de una misión para ir a buscar los misiles no se van a terminar entregando. ¿Está? O sea, la plata fue girada al bolsillo. Los técnicos franceses le dijeron, no, esto hay que probarlo, hay muchos técnicos, no sé. Bueno, pero necesito las pruebas para ver si yo cuando le cargue el software al avión lo dispare. Si no, ¿para qué lo voy a comprar? ¿Como florero? Eso era lo que ellos planteaban. Entonces, lo que él necesita es una prueba del misil. ¿Por qué digo que se va a terminar su carrera? Porque cuando vuelve a su país de origen, bueno, la misión entró en una debacle, no, Argentina en ese momento, o sea, los enviados de Argentina se asustaron, no pudieron adquirirlo, no se supo qué hacer. O sea, él era la única persona experimentada que había para hacer ese tipo de misión. Los que fueron de parte nuestra, uno peor que otro, diría yo. Vamos a seguir con la parte final del informe. A los pocos días recibí un telefonema por el que me decían a mí de que qué había pasado con los misiles. Yo le contesté al subdirector de Economía de que yo no tenía nada que ver. Me pidió que tenía que viajar urgentemente, que me presentara al comandante general a explicar. Esa era parte de la historia que comienza a hacerse triste para nosotros, porque los misiles no llegaron. Los misiles nunca fueron embarcados a Lima. Definsa exigía el pago restante, que ascendía a $2.400.000 antes de mandar los misiles. Y los argentinos, en sus 13, querían primero que el material llegara a Lima. El desacuerdo entre las partes terminó por aplastar al Perú, que estaba en medio. Y más precisamente, a los oficiales que ayudaron en la operación secreta. Lo lamentable de esto es que la superioridad en Lima nos echó la culpa tanto a Sarabia como a quien en este momento les está hablando de que nosotros éramos los responsables de la estafa. Era una estafa a ojos vistas porque los misiles nunca se embarcaron. Bueno, ¿sabe por qué le hablo de una estafa? Porque hay toda una operación, o sea, la operación que hizo Sarabia, había una contraoperación por parte de los ingleses para impedir de que él comprara los misiles porque ya sabían que iban a venir ellos a buscarlos. ¿Tá? O sea, hay una aclaración que quiero hacer. Cuando uno habla de todo esto, no es que sea fanático de la guerra, ni que sea fanático de los misiles, esto, sino que es un aspecto de la guerra que no se cuenta en los libros. Esta gente ofreció su vida, ofreció su carrera para poder hacer un tratado, firmar documentos y poder traerlo al país. Es algo que no lo tenemos en cuenta nosotros. Los libros de historia de hoy no lo tienen en cuenta a la actividad y al gesto desinteresado que tuvo Perú. Ahora, si usted tenía una calculadora a mano y fue sumando los 12 millones de la compra esta que iban a hacer los 12 esos, más los 9.600 que se giraron
para comprarlos en Francia, más los 2.400.000 que se giraron para la comisión de los que iban, los que le ataron la venda a este hombre para poder llevarlo y no le terminaron entregando los misiles. 24 millones, me apunta la producción acá, 24 millones, y es una cosa que no pudimos traer. ¿Quién se le quedó esa plata? Bueno, esa es una de las cosas que hay que indagar también, de la que hay que tener memoria, ¿tá? Entonces, lo que nosotros queremos ver, digamos, lo que nosotros queremos plantear acá es el gesto que tiene Perú. Perú tranquilamente se podría haber quedado en su posición y decir, no, la guerra es entre Inglaterra y Argentina y cada uno se busque los aliados para afrontar la contienda. Pero Belaúnde Terry es el que le ofrece a Argentina hacer toda esta operación. Como toda esta operación se frustra, le termina ofreciendo a último momento 10 aviones. Con el equipo técnico, con uno de los aviones, eran 11, uno para desarmar como repuesto para los otros. Todo ese grupo técnico va a venir a Argentina y se va a instalar en Argentina para después trasladar todo el material a San Julián. Bueno, ¿sabe qué pasó mientras tanto? Mientras esta gente estaba en Francia, acá ya habíamos hundido al Sheffield, ya habíamos hundido al Atlantic Conveyor y ya habíamos disparado al Sir Galahad con otro más, la versión anterior. El AM-39 es el que estuvimos viendo, el AM-38 era el único que se disparó desde las islas. Los otros se disparaban desde los aviones. Hay otra cosa que es lo que vamos a ver mañana, la operación titánica que había que hacer para poder ir desde el continente, disparar en la isla, volver con un tanque de combustible nomás. Esa es una de las cosas que les vamos a mostrar mañana. Con el informe de Perú, esperamos que haya tenido una visión un poco más global de lo que era el apoyo latinoamericano que había en ese momento. Finalmente los van a jubilar antes de tiempo a Espinosa y a Saravia por haber llevado a cabo una operación de este tipo. Ante esta contienda militar que hubo, ellos poco pudieron hacer también, pusieron en juego sus dos carreras militares, tipos experimentados para hacer esto, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero recalcar también en esto es qué fue lo que pasó cuando Argentina logra adquirir esos misiles. La Armada debía encontrar alguna de otra forma de poder programarlos. Vamos a ver cómo es que hacía para programarlos la Armada. ¿Me está apuntando la producción? ¿Hay un problemita técnico? No hay problema. Bueno, como le decía, cuando la Armada adquiere eso, o sea, de los 5 misiles y los 5 aviones que adquirió la Armada en ese momento, ¿sabe con qué se los programó? Con un Atari, un videojuego de la época. Es decir, con un equipo de técnicos descubrieron mediante un código binario de que el misil tenía este código, el avión tenía el otro y se podían lograr disparar hacia uno de los objetivos. Creo que hay, no sé si me lo puede poner en foco ahí la producción, el disparo de uno de los aparatos. La británica se acercaba más y más. La Armada comenzaba una carrera contra el tiempo, intentando de poner en servicio 8 de sus Skyhawks. También los técnicos buscaban poner en funcionamiento los escasos misiles Exocet, que habían llegado al país antes del retiro francés. Hasta ese momento, esta tecnología solo había sido probada en polígonos de tiro por sus fabricantes. Nos dan la orden de la posibilidad de poner a punto el diálogo entre lo que era el sistema nuevo del Super Estándar con el misil M39. Cuando conectamos todo aquí en el país, el sistema no funcionaba porque eran un avión con un corazón de la época del 80 con las valijas de test que eran de la época del 70. Había ingenieros que se dedicaban a desglosar todo lo que era la parte matemática, cómo traspasar distintas informaciones, y algunas de las cosas también se hicieron por ensayo y error. Se iba buscando como un candado a combinación, ¿no? Se iba buscando número por número hasta llegar al número ideal que el misil pueda leer la información del avión. Y bueno, eso nos llevó un tiempo, hasta que un día la valija que reemplazaba el misil nos da que el misil había salido y que todos los parámetros que habíamos colocado estaban incorrectos. Eso ya nos daba un alto porcentaje de seguridad de que el misil por lo menos recibía la información correcta.
La aviación naval contaba con que los servicios británicos de inteligencia habían descartado el uso del misil Exocet después de que el personal técnico francés se retirara de Argentina al inicio del conflicto. Ahí, como les decía, hasta los mismos técnicos que estaban instalados en el país, franceses, para poder programar esto, se habían ido. 19 días le lleva a la Armada lograr programar los misiles utilizando un videojuego, como le dije yo, para poder hackear de alguna manera cuál era el software que había que cargarle al misil y el software compatible que tenía que tener el avión. En una de las pruebas que se realizaba en Francia puntualmente, lo que veíamos era esto, que era el video que le mostraba ayer al final del programa, que era el lanzamiento de uno de estos aparatos. Lo que quiero que vea es la capacidad de disparo que tiene, o sea, esto lanzado en un avión que ya viene prácticamente a la velocidad del sonido, que salga esto a la velocidad del sonido y aún salga a más velocidad, bueno, el poder destructivo que tenía era realmente importante. Por hoy le he mostrado, yo creo que una visión un poco más general acerca de lo que ha sido la contienda de Malvinas. No me quiero extender mucho en el tiempo porque tampoco me queda mucho y me está apuntando la gente de producción y los camarógrafos que estamos por terminar. Hay una cosa que quiero decir, vuelvo a insistir, no es que seamos fanáticos de los misiles, no es que seamos belicosos, no es que seamos los locos de la guerra ni nada, sino que lo que quiero que haya tenido en cuenta con este informe, con todo lo que vimos con Perú, más todo lo que vimos en el infograma, era el hecho de tener esa tecnología en 1982. El curso que le da a la guerra nos equipara en ese momento con los ingleses. ¿Por qué? Porque ellos traían tecnología punta, nosotros también la teníamos. Lo que pasó es que ellos trajeron con una campaña importante 70 de esos misiles y nosotros teníamos 5. Entonces hubo que salir a último momento a buscar en el mercado negro y a pagar lo que fuese, como lo que se pagó, para poder seguir adquiriendo eso y tener con qué responderle al enemigo. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero que tenga en cuenta puntualmente de lo que ha visto en este programa. Bueno, no me puedo extender más, no sin antes de decirle de una cosa que, bueno, que vimos al principio del programa. La situación en la que está envuelta Argentina nuevamente respecto de la situación por Malvinas con el Reino Unido. Los ingleses están instalados hace rato, están recontra instalados, tienen de todo. Bueno, Argentina se está rearmando de alguna manera con el apoyo de países como China y como Rusia. Esto lo puede ver en los principales medios de información del mundo, que es noticia, digamos, en la actitud de Argentina. No me quiero despedir sin antes agradecerle a toda la gente que nos está viendo en el programa, a todos los que nos siguen por YouTube y agradecerle también la visita del presidente del Centro de Veteranos Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas, como lo es el señor Sergio Aramburu. Le quiero agradecer a él porque estuviste en el programa de ayer y en el programa de hoy, Manteca, querido. Así que también quiero agradecerte eso. Bueno, no me quiero extender más. Lo invito, y otra cosa que quiero agradecer también a la gente de Teleagro que nos ha cedido su espacio para que podamos emitir este programa que hacemos solamente para la Guerra de Malvinas, como para que tenga una visión no tan acotada de lo que pasó en el 82. Por ahora, ¿me puedo terminar, producción? Sí, puedo terminar ya. Perfecto, puedo terminar. Lo dejo con lo que vamos a ver mañana. Un fragmento del video de lo que vamos a ver mañana. Risk they could try it again. The Belgrano is sailing directly away from the islands. Can it really be regarded as a threat? She's been changing course continually. There's a strong possibility that they'll attempt a pincer movement on our carrier group. I advise that we engage them. Hit the Belgrano as a warning to the others. Send them all back to port. It'll play badly internationally. We'll be seen as aggressors. This will be an escalation, Prime Minister. If there is to be an escalation, it's better that we start it. It is steaming away, Prime Minister. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el día de mañana. El hundimiento del Belgrano, las actitudes de Thatcher para con la contienda de Malvinas y justamente
lo que vimos hoy era un poco de lo que le da dolor de cabeza a Thatcher en ese momento, como lo eran los exorcistas. Bueno, quiero agradecerle también a la Municipalidad de Hernando, a la gente de Época y a la gente de Ensueño que nos ha prestado gran parte de la escenografía. No me puedo extender más. Le mando un fuerte abrazo a todos los televidentes que nos están viendo. Gracias a la gente de Colsecor también que está retransmitiendo a nivel nacional. Lo invito mañana a la misma hora y por el mismo canal.